En esta ocasión vamos a describir la configuración externa del hígado. El hígado es la glándula mayor de nuestro cuerpo humano. Pesa aproximadamente 1500 gramos y se localiza en el hipocondrio derecho, en el epigastrio y parte del hipocondrio del lado izquierdo. Una característica que tiene el hígado es que le vamos a estudiar sobre todo dos caras. Una cara superior o diafragmática y una cara inferior o visceral. Vamos a empezar a describir primero la cara diafragmática. Como podemos observar, el hígado, su cara diafragmática es ligeramente convexa. ¿Por qué ligeramente convexa? Porque el lado derecho es convexo y el lado izquierdo es ligeramente convexa pero más aplanada. Podemos observar aquí al ligamento falciforme. Es un repliegue del peritoneo que envuelve al ligamento redondo y este ligamento falciforme delimita anatómicamente el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo al hígado en su cara diafragmática o superior. Esta cara se adapta sobre todo a la cúpula diafragmática derecha haciéndola más elevada y la cúpula diafragmática izquierda es más baja. Podemos observar también otra característica importante, que el hígado está envuelto por una cápsula fibrosa que es la cápsula de Gleason. También observamos en esta configuración externa que el hígado se divide en tres porciones, en una porción anterior, en una porción media y en una porción posterior. En la porción posterior podemos identificar un sitio anatómico denominado el área desnuda del hígado. Te debo de acordar que cuando el ligamento falciforme llega, se bifurca para dar origen a los ligamentos coronarios. Estos ligamentos coronarios coronan al área desnuda del hígado y estos ligamentos coronarios terminan en la parte lateral para originar el ligamento triangular del lado derecho y el ligamento triangular del lado izquierdo. Este es el ligamento, que es el ligamento triangular, es el ligamento quirúrgico. Es aquel ligamento que se incide para poder levantar al hígado. En esta zona, como vamos viendo, estamos observando la entrada de la vena cava inferior. Por aquí este es el surco de la vena cava inferior y vemos a la vena suprahepática del lado derecho, a la vena suprahepática media y a la vena suprahepática izquierda. Estas tres venas, la vena derecha, la vena media y la vena izquierda, desembocan en la vena cava inferior cuando pasa por este surco. También podemos observar parte del lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado. Entonces, como podemos observar, la cara diafragmática le vamos a estudiar un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo delimitado por el ligamento falciforme. El ligamento falciforme se divide en dos: ligamento coronario derecho, ligamento coronario izquierdo. Y los ligamentos coronarios van a los extremos para originar los ligamentos triangulares. En esta ocasión vamos a describir la configuración externa del hígado, pero por su cara visceral. Para ello, colocamos la cara visceral del hígado. Podemos observar que esta cara visceral posee 4 lóbulos. El lóbulo derecho, el lóbulo Spiegel o lóbulo caudado, el lóbulo cuadrado y el lóbulo izquierdo. Para que no te pierdas, este es el borde anterior del hígado, este es el borde posterior y aquí encontramos el área desnuda del hígado. Este es el extremo derecho del hígado, este es el extremo izquierdo del hígado. Las estructuras que llaman la atención de esta cara, en primer lugar, es el lóbulo del lado derecho. Este lóbulo del lado derecho se relaciona con la zona cólica, donde está en relación con el colon transverso, se relaciona con el riñón del lado derecho y con la glándula suprarrenal derecha. Otra estructura que vamos a encontrar aquí es este puente. Este puente que estamos viendo aquí se llama el puente del lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado. Otra característica que vamos a observar aquí es la vesícula biliar. Esta vesícula es, como su nombre lo dice, un saco de tipo muscular que va a alojar aproximadamente 50 mililitros de bilis. Esta bilis no se produce aquí, sino es la bilis que queda remanente durante una comida, sobre todo de tipo grasosa. Podemos observar que la vesícula biliar tiene un fondo, un cuerpo, una pelvisilla, un cuello
que se continúa con el conducto cístico. Aquí podemos observar al conducto cístico. Este conducto cístico se une con el conducto hepático común y forman al colédoco. El colédoco es parte de las vías biliares extrahepáticas que desemboca en la segunda porción del duodeno, al unirse con el conducto pancreático principal para formar la ampolla hepatopancreática. Por arriba de este conducto cístico vamos a encontrar a la arteria cística. La arteria cística en su mayoría se forma de la arteria hepática derecha. Esta arteria cística es la que vasculariza a la vesícula biliar. Esta vesícula biliar se localiza dentro de la fosa cística. Otra estructura que vamos a encontrar en el hilo hepático, aparte del colédoco, aparte del conducto cístico, aparte de la arteria cística, es la vena porta. La vena porta es la estructura formada por tres venas, por la vena esplénica, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, que se unen por la cara posterior del páncreas y posteriormente van a viajar por el ligamento hepatoduodenal, el que transporta la tríada extrahepática. Detrás de la vena porta vamos a encontrar a la arteria hepática. Esta arteria hepática se llama arteria hepática propiamente dicha. Esta arteria hepática propiamente dicha es originada por la arteria hepática común, rama del tronco celíaco, arteria impar visceral de la aorta abdominal que se origina a la altura de T12. Por lo tanto, el ligamento que transporta a la tríada portal extrahepática se llama ligamento hepatoduodenal y termina en la porción del duodeno. Entonces, las estructuras que podemos identificar aquí es conducto cístico y colédoco, arteria cística, ganglios linfáticos, hepático, vena porta, arteria hepática propiamente dicha. En la cara visceral del hígado podemos observar al ligamento redondo. Este ligamento que estamos tocando es vestigio de la vena umbilical. Se origina de la placenta, entra por el ombligo, asciende por la cara interna de la pared anterior del abdomen y es envuelto por el ligamento falciforme. Es el ligamento que delimita a los lóbulos derecho e izquierdo de la cara superior del hígado. Este ligamento redondo se introduce en la fisura del ligamento redondo. Desafortunadamente, cuando hay un mecanismo de aceleración y desaceleración, puede incidir al hígado y ocasionar una ruptura del mismo. Otra característica importante que podemos ver es el lóbulo cuadrado. Este lóbulo cuadrado está delimitado en el lado derecho por la vesícula biliar y en el lado izquierdo por el ligamento redondo o ligamento teres. También podemos observar que delimita por el borde anterior del hígado y la parte posterior está delimitando con el hilo hepático. Otro lóbulo que nos llama la atención es el lóbulo de Spiegel. Este lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado se encuentra delimitado por delante por el hilo hepático, en la parte posterior por el borde posterior del hígado. Medialmente se encuentra delimitado sobre todo por el ligamento venoso. En la porción derecha está delimitado por la vena cava inferior. Aquí vemos el surco donde va a pasar la vena cava inferior. Y en la parte izquierda está delimitado por el ligamento venoso. También podemos observar el lóbulo izquierdo del hígado en su cara inferior. Este lóbulo también recibe el nombre de zona gástrica, porque es la parte del hígado que está en relación con el fondo del estómago. Y observamos también el ligamento triangular del lado izquierdo. Entonces, las estructuras más importantes que encontramos en el hígado son el lóbulo derecho, el lóbulo cuadrado, el lóbulo de Spiegel, el hilo hepático, la vesícula biliar, el ligamento redondo, el ligamento venoso, el surco de la vena cava inferior y el lóbulo izquierdo del hígado en su fosa gástrica. De esta forma, médico, hemos concluido la identificación